Muchas gracias, profesor don Sergio Cortés. Le doy la bienvenida a esta reunión al embajador don Pablo Cabrera, director del Centro de Estudios Internacionales, al contraalmirante Leonel Muñoz, director de la ANEPE, al general del Ejército, don Óscar Izurieta, excomandante en jefe, el señor Alejandro Salas, director del CIE, al profesor José Rodríguez Elizondo, director del programa Relaciones Internacionales, y a todas las personas que nos acompañan, académicos, estudiantes, profesores de la Universidad de Chile y de otras casas de estudio. Señoras y señores, a mí me alegra enormemente tener el privilegio de inaugurar estas jornadas, este coloquio, esta instancia de conversación. Como me ha explicado el profesor José Rodríguez Elizondo, se trata de explorar con rigor, con un criterio de excelencia académica, una serie de cuestiones que son de la mayor importancia para el país, como es esa zona, esa área que se refiere a las comunicaciones entre la defensa y las relaciones internacionales. Son materias muy serias que inciden en toda nuestra vida. El mundo en el que vivimos está globalizado. El mundo en el que vivimos no es un mundo de compartimientos estancos. Y el lugar donde se va a realizar esta exploración, que por una parte se realizará una jornada en nuestra facultad, donde son muy bienvenidos, muy bienvenidas, es una casa de pensamiento, es una casa de ideas, es una casa de una concepción republicana que admite la comunicación con la mayor apertura posible, con toda la apertura que es posible imaginarse. Y luego existirá una segunda sesión en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, y a mí me gusta mucho que se den estas relaciones entre nuestra universidad y las instituciones de educación permanentes de la defensa. Creo que tenemos que pensar en conjunto cómo mejorar nuestro país, y ciertamente que estos temas son muy significativos. Nosotros queremos contribuir con nuestros académicos, con nuestros estudiantes, a que esta tarea, este esfuerzo pueda realizarse con toda seriedad. Más adelante, este esfuerzo, me imagino que una vez que hayan llegado las conclusiones a decantarse, se transformará en artículos y eventualmente en un libro. Y creo que es una muy buena señal que la reflexión sobre los temas de la defensa, sobre las relaciones internacionales, pueda surgir de un encuentro académico y no de un escritorio burocrático, sea que está instalado en una oficina de uno o más profesores o en una oficina de uno o más ministerios, sino que del diálogo y de la deliberación. Eso me alegra, eso habla de la buena salud de nuestro país, de poder hablar directamente de las cuestiones más delicadas en forma abierta. Así que en este momento de partida les reitero la bienvenida. Le agradezco el esfuerzo que han hecho los profesores Rodríguez Elizondo y Sergio Cortés y todos los demás profesores invitados. Y sin más, doy por inauguradas estas jornadas
y les pido excusas porque debo retirarme. El tiempo del decano no pertenece al decano y tengo que participar en unas comisiones de concurso donde tenemos que elegir algunos profesores y ayudantes que se incorporarán a nuestra facultad en el futuro. Así que muchas gracias, profesores señor almirante y señor director, y les deseo lo mejor en esta jornada. Muchas gracias. Bueno, en forma breve pero muy significativa, quiero agradecer al señor decano y al Consejo de la Facultad de Derecho su decidido apoyo al desarrollo de esta actividad académica. Es necesario destacar que este es el primer coloquio que se realiza entre el Programa de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE. Su relevancia es indiscutible. Los temas que abordarán son absolutamente atingentes y nos interpelan especialmente en los ámbitos de seguridad y defensa nacional, como también respecto de la política exterior de nuestro país, la que será abordada el martes 27 de agosto en la ANEPE, donde estarán todos, son todos muy bienvenidos. Hoy más que nunca, cuando la información abunda, es instantánea y está en la palma de la mano de las personas. Es imprescindible una convergencia virtuosa entre autoridades gubernamentales, instituciones de la defensa y medios de comunicación, a fin de no solo informar de manera asertiva y eficaz a la opinión pública, sino de formar y situar en el mundo a sus ciudadanos. Junto con ello, además, estará contribuyendo a fortalecer las relaciones cívico-militares. George Bernard Shaw nos advirtió hace mucho tiempo, comillas, el problema más grande de la comunicación es la ilusión de que ésta ha tenido lugar. Cierre de comillas. Bueno, quedan cordialmente invitados, como dije, para el día 27 a la ANEPE, los vamos a estar recibiendo y nuevamente reiterar nuestro agradecimiento a todo el comité organizador, que ha sido un trabajo que yo lo he visto intenso y ha llegado, ¿no es cierto?, a este primer coloquio con un esfuerzo grande, pero que no me cabe duda que va a ser fructífero en cuanto al conocimiento para los que estamos presentes aquí, como posteriormente, como dijo el decano, a algún libro o algún trabajo escrito que quede de estas sesiones. Muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en este inicio de jornadas, las cuales, dicho en corto, tienen que ver con las políticas nacionales de defensa y exterior. Lo que yo llamo en mi curso temas tolstoyanos, tienen que ver con la guerra y con la paz. Por lo tanto, son políticas de las cuales depende mantener a los amigos externos, disuadir a los enemigos y construir en suma una relación óptima entre lo que la doctrina llama el hard y el soft power. En un país democrático, estas políticas deben ser políticas públicas y por lo tanto que se informen debidamente. Por lo tanto, también no pueden ser evaluadas en términos partidistas. El objetivo mínimo de estas políticas es obtener una buena inteligencia internacional en la población, en la sociedad. La pregunta básica es si esto se aplica a cabalidad por parte del poder político y lo que podemos llamar poder mediático. Y es complejo responder a esta pregunta por dos razones entrelazadas. La primera es cierta confusión entre los niveles de reserva imprescindible en estos temas y el hecho de que esta situación produzca niveles prácticamente absolutos de secreto, el secretismo. Por eso corremos dos riesgos graves, el de que quienes saben no informan y quienes informan no saben. En caso de conflicto abierto, esto da una gran ventaja a quienes no nos quieren mucho en el frente comunicacional. Y la gran paradoja
es que con este secretismo nosotros estamos ignorando que el Big Data, del cual se empieza a hablar hoy día con mucha propiedad, puede vender a quien quiera las informaciones que otro necesite. Como botón de muestra, en nuestro programa estamos investigando el minutaje que se dedica en las cuentas nacionales a la política exterior y a la defensa. Vamos en el tiempo que se dedica a la política exterior. Y en los 10 últimos años, en que hemos tenido conflictos internacionales que han prácticamente absorbido a nuestra diplomacia, el tiempo que nuestros jefes de Estado asignan a la exposición de la política exterior, que es la gran docencia ciudadana, oscila entre los 9 minutos y el minuto exclusivo, es decir, prácticamente un Twitter. Con esto estamos perdiendo la oportunidad de la máxima docencia informativa anual de un Estado, y esto explica muchas cosas, pero eso es precisamente lo que queremos analizar en estas 2 jornadas. Muchas gracias. Señor director del Programa de Relaciones Internacionales, profesor José Rodríguez Lizondo, señor director de la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos, contraalmirante Leonel Muñoz Villarroel, señores panelistas, académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, estimados colegas de la NEPE, de los centros de estudios vinculados a la defensa y de la Subsecretaría de Defensa, alumnos de la facultad. Para mí, como director del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos de la NEPE, es una satisfacción enorme estar aquí dando el vamos a un evento que ha sido largamente esperado. Planificado en conjunto con el Programa de Relaciones Internacionales de la facultad que hoy nos acoge y que inevitablemente nos genera diversos grados de expectativa, porque el tema central que será abordado presenta complejidades que son propias de una sociedad moderna, libre y democrática como la nuestra. Compatibilizar el derecho a informar con el derecho a ser informado en vinculación con la seguridad y la defensa del país es un tema que genera inquietudes, debate y en no pocas oportunidades algún grado de conflicto entre los actores involucrados en situaciones que generan o podrían provocar impacto en la opinión pública. Sin embargo, es necesario hacerlo, porque más allá del debate que se produzca, hay un bien superior que es necesario cautelar: la protección de nuestros intereses nacionales, en lo cual la defensa nacional, junto con el servicio exterior, tienen un papel preponderante. Sin embargo, la sociedad civil también tiene un alto grado de responsabilidad respecto de la defensa nacional y por ello requiere conocer a las instituciones responsables de proteger a nuestra patria. En este sentido, necesita saber, dentro de los límites de que la seguridad nacional impone, sobre el quehacer de dichas organizaciones y comprender la necesidad de que nuestro país disponga de un grado de seguridad que garantice el desarrollo armónico sostenible de todos los factores de nuestro poder nacional. En este sentido, la acción de los medios de comunicación social cumple una labor de capital importancia, lo que a nuestro juicio exige mantener el equilibrio entre el deber de informar y la protección de las capacidades del Estado para cumplir las funciones fundamentales que contribuyen a que estemos seguros, en un contexto internacional que plantea enormes desafíos a partir de los riesgos y amenazas presentes en él. Actualmente el mundo está viviendo una época incierta, en la que permanece una sensación de crisis generalizada y permanente, donde la incertidumbre, definida como la falta de previsibilidad de hechos y condiciones futuras respecto de eventos cuya probabilidad de ocurrencia es desconocida, alude a lo indeterminado, a lo accidental, a lo aleatorio, a la ausencia de principios únicos sobre los cuales apoyar nuestras acciones, reacciones o pensamientos. Es un área nebulosa que envuelve nuestra existencia, sometiéndonos en cierta medida a un torbellino que puede desembocar en caos. Precisamente, los medios realizan una valiosa labor que podría ayudar a reducir la incertidumbre, permitiendo a los analistas orientar su esfuerzo para contribuir de forma más efectiva a comprender la naturaleza de los hechos que ocurren en nuestro planeta, los que nos afectan en diversas formas y medidas. También respecto de la acción de las múltiples amenazas que pueden poner en riesgo nuestra seguridad, como las organizaciones terroristas y de crimen organizado transnacional que operan en nuestro país, y la irrenunciable aspiración boliviana de una salida al mar con soberanía.
Más allá de las preguntas planteadas a priori, con seguridad en la audiencia que nos honra con su presencia hay inquietudes o interrogantes, las cuales nuestros panelistas podrán satisfacer a partir de sus particulares visiones. Por hoy, lo importante finalmente es que conozcamos más sobre la seguridad y la defensa en relación con el trabajo informativo de los medios de comunicación, explorando los caminos que para ambos mundos, a partir del conocimiento mundo, les permitan cooperar tras el bien superior, que es la seguridad de Chile, y cómo ella contribuye a alcanzar el bien común de todos quienes habitamos esta tierra. Termino mis palabras agradeciendo al profesor José Rodríguez, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, por acogernos y darnos la oportunidad de, a través del trabajo académico conjunto, con el Programa de Relaciones Internacionales y el Centro de Investigación y Estudios Estratégicos, abordar y debatir un tema de especial importancia para la seguridad y defensa de nuestra patria por su relevancia y alcances en relación a su vinculación con la sociedad civil. Muchas gracias. Muy buenos días. Autoridades universitarias, contraalmirante Leonel Muñoz, director de la ANEPE, señoras y señores, lo primero que deseo destacar esta mañana es que las mujeres invitadas a esta mesa no aceptaron venir o se disculparon de hacerlo, pero fueron invitadas. Y no es común hablar de estos temas, así que yo, la verdad es que para mí es un momento muy grato de estar aquí presidiendo una mesa que se suponía que iba a ser de otra forma. Pero hemos visto con Pepe la oportunidad de participar y tener esta oportunidad de conversar con distinguidos caballeros, como ustedes pueden ver. Lo segundo, y la deformación o formación profesional hoy día me obliga, no puedo iniciar esta jornada sin recordar que hoy día es 20 de agosto, el natalicio de don Bernardo O'Higgins. No solo recordarle a los integrantes extranjeros que nos acompañan en el público, sino que además O'Higgins es el libertador de la Guerra de la Independencia y libertador de América, pero O'Higgins es un hombre clave en la historia de Chile. Ejerció la jefatura de Estado bajo el título del Director Supremo. Recordar que bajo su administración se dictaron las primeras dos constituciones de 1818 y 1822. Y también destacar que en su administración se fundó la Armada de Chile y las escuelas militar y naval. Quizás lo que debemos remarcar más es que durante su gobierno se crearon la bandera chilena actual y el himno nacional. Por tanto, es un buen día para conversar sobre cómo se informa la política de defensa y seguridad en Chile. La defensa nacional está en un tiempo a esta parte todos los días en los medios de comunicación. Y al equipo que organizó este encuentro le pareció que nada mejor que instalar una discusión académica respecto de cómo se informa y para qué se informa hoy en materia de defensa nacional particularmente. Tenemos la fortuna de contar esta mañana con expertos a los que queremos dejar hablar y precisar sobre estas materias. Les explicaré entonces a la audiencia el mecanismo que trabajaremos esta mañana. Para este coloquio, entre los muchos temas, porque no pudimos abordarlos todos, tuvimos que escoger. Hemos considerado una serie de asuntos que se vinculan con los medios de comunicación particularmente y que inciden en cómo se ven la seguridad y la defensa en Chile. Nuestra idea es dejar que ustedes expresen sus posiciones en el entendido que se trata de exponer ideas claves y a título personal. Nuestra pretensión es que no más allá de 3 o 4 minutos por persona, por pregunta, podamos sintetizar e ir a lo clave en las preguntas que nos hemos dado. Lo que se nos quede en el tintero lo agregamos al escrito. ¿Les parece? Aquí nos acompañan estudiosos de estos temas, alumnos de esta casa de estudios, académicos, oficiales activos y en retiro de las Fuerzas Armadas de Chile y agregados militares de países amigos que se comprometieron a venir, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Por ello, en principio, llamó a ser dinámica esta jornada, preguntaremos a 2 panelistas y dejaremos que los otros 2 contesten si quieren agregar algo por cada una de las preguntas y vamos a ir alternando en ese sentido. Por otra parte, al público, a quien le pedimos que apague los celulares, por favor,
en los programas, encontrarán que están repartidos por ahí, van a encontrar un pedacito de papel para que hagan sus preguntas por escrito. Les pedimos que corten y nos las hagan llegar a la mesa para pasarlas al final a la moderación. Nuestra primera pregunta, y empezando en materia, entonces, va dirigida a los periodistas de esta mesa, que son Cristian y Pepe. Los medios de comunicación, ha dicho el sociólogo Manuel Castells, son el espacio donde se crea el poder. Es más, Castells, un gran influyente en la formación académica de los periodistas, va más lejos aún diciendo que la política es el proceso de asignación de poder en las instituciones del Estado. En este sentido, ¿cómo creen ustedes que se configura la opinión editorial de los medios de comunicación en los temas vinculados a la defensa en Chile? Y básicamente, ¿qué y cuáles son las imágenes que hoy día se están proyectando? Bueno, es la pregunta básica desde el punto de vista de los comunicadores, de los periodistas. Yo creo que en este sentido una anécdota puede ilustrar mejor la dificultad del tema. Una vez se me acercó, estando yo en la Cancillería, un periodista para contarme sus cuitas. Y me dijo, cuando yo le pregunto a ustedes, a la gente de la Cancillería, sobre algún tema conflictivo de política exterior, me dice que eso lo decide, lo resuelve y lo comenta el presidente de la República. Bueno, me dijo, yo fui donde el presidente de la República y me dijo, el presidente sabe cómo se maneja la política exterior. De acuerdo con esto, los periodistas a veces están en un círculo vicioso, no encuentran la palabra clave para el conflicto en el momento adecuado. Y esto ocasiona una especie de violación de la ortodoxia deontológica de los periodistas, según la cual hay que distinguir muy claramente en los medios la opinión editorial de la opinión informativa, o mejor dicho, de la información. Tiene que estar categóricamente reflejada la línea editorial en una parte y la información en otra. Y la línea editorial es la opinión del medio. Yo creo que todos nosotros vemos, sobre todo en la televisión, que es el medio al cual se recurre más habitualmente, cómo esta diferencia entre información y opinión se está desvaneciendo categóricamente. Y este es uno de los problemas, porque al no tener una fuente informativa que dé la pauta adecuada de lo que piensa el poder, existe una ampliación del ámbito informativo en el cual se confunde la información con la opinión. Esto es fatal para los fines estratégicos, tanto de la diplomacia como de la defensa. Vamos a ocupar este micrófono para estar un poco más cómodo. A ver, yo trabajé durante 8 años en CNN y en Televisión Nacional de Chile, leyendo noticias donde me tocaba también conversar, entrevistar muchas veces a diferentes personas vinculadas a la defensa. Lo primero, y aquí yo no tengo mucho filtro, hoy día soy independiente, así que no me voy a quedar sin pega mañana por decir lo que pienso, y creo que también la gracia de este tipo de conversatorios es que hay un desconocimiento. Yo soy un convencido que hay un desconocimiento tanto del mundo de los medios de la comunicación, de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Armadas hacia los medios de comunicación que los ven muchas veces como relacionadores públicos. Hay una falta de trabajo en conjunto, de conocimiento. Nadie puede informar de buena manera lo que no se conoce. Y aquí yo pondría como hito, ¿cierto?, en la relación de los medios con las Fuerzas Armadas puede ser, en el caso del Ejército, la tragedia de Antuco. En el caso de la Armada, por supuesto, lo que ocurrió con el tsunami, y la Fuerza Aérea también tuvo su crisis en Juan Fernández. Aquí podríamos pasar horas conversando porque sentados a donde están ustedes también hay varios de los protagonistas de varios de esos sucesos. ¿Qué pasa? Muchas veces se ve mal. Hay una historia reciente de la historia de Chile que también te hace ser cercano a la Fuerza Armada y estar automáticamente en un sector político que no es el que se acompaña muchas veces del periodismo. Por lo tanto, muchas veces también empieza a ser mal mirado, discriminado si tú no le pegas fuerte.
Pegarle fuerte a las Fuerzas Armadas es muy fácil, porque no pueden responder. O hay un conducto regular que hace que tengan que responder de manera muy lenta. Entonces, muchas veces, al haber ese desconocimiento, hay periodistas que se especializan en temas de seguridad. Demuestra un botón, el próximo 27 de agosto en la NEPE va a estar invitado Tomás Mochati, creo, ¿no? Habría que preguntarle a Tomás por qué se publicó la nota del periodista Jorge Molina, donde se da a conocer toda la estrategia de inteligencia de la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, que había presentado en el Congreso su director, Luis Maferrer. ¿Qué filtros se pasaron para que eso se hiciera público en una sesión que era secreta? ¿Qué queja hubo después al parlamentario que filtró esa información y que se conoce con nombre y apellido? Ese tipo de desconfianzas hacen, primero, que la prensa muchas veces publique cosas que ponen en riesgo la seguridad nacional. Hoy día hay un gran problema de seguridad justamente en el Instituto Nacional. ¿Qué hacemos? ¿Damos a conocer la estrategia que hay o se guarda silencio? Y hay un desconocimiento, hay una desconfianza. Empieza a haber, sobre todo, la palabra desconfianza entre los medios y las autoridades, ya sea del mundo de la seguridad o de la defensa. Eso es lo que me gustaría a mí en esta primera intervención dar a conocer. Un desconocimiento de ambos mundos, ¿cierto? Uno pensando que son lejanos y otros pensando muchas veces que son los relacionadores públicos. Muy corto. Yo concuerdo plenamente con lo dicho, especialmente con lo detallado por Cristian Pino. El conocimiento de la defensa viene abandonado por la sociedad civil en general en gran parte del siglo XX. Era un tema que se suponía equivocadamente reservado a los militares y que estaba entregado a los militares y que había muy poco interés por conocerlo, estudiarlo, profundizarlo, cuando es un tema netamente político y de decisión política. Recién con el gobierno militar se visualiza un poco más y obviamente con el retorno de la democracia empieza a tener una profundización mayor y empieza a haber gente, pero muy poca gente, lamentablemente, que termina especializándose en defensa. Si uno hace un barrido a las universidades hoy día, ¿en qué posgrado, en qué carrera, aunque sea como ramo optativo, está el conocimiento de cómo se estructura la política de defensa, de cómo se crean los escenarios para determinar qué capacidades requiere Chile? No está. No está. Esa es una realidad inmensa. Hay un desconocimiento de la defensa nacional y lo que se publicita en la defensa nacional normalmente son problemas de coyuntura, no problemas de fondo. Yo creo que ahí hay un tema muy central. Porque la coyuntura, ojalá, sí, incluso tiene que ser bien noticiosa, por lo tanto tiene que ser algo donde se haya habido un error, una equivocación, un desfalco, lo que sea, y no temas de fondo, temas centrales que eduquen a la sociedad, como muy bien lo dijo el profesor Rodríguez Elizondo, respecto a qué se entiende por una política de defensa, a qué se entiende por la defensa nacional, cuáles son los grandes intereses. La defensa es un tema que le compete a la sociedad en su conjunto. Obviamente, como toda política pública, hay gente especializada que tiene que llevarla adelante, pero es un tema de desconocimiento y muchas veces de imágenes estereotipadas que le han hecho gran daño a la difusión de este tema. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría situarlo desde un punto de vista actual. Creo que un poco para motivar la conversación, más allá de estar de acuerdo en general en lo que se dice, hay una historia republicana sobre los temas de defensa y de política exterior. Pero yo creo que desde finales del siglo pasado y inicios de este, hubo un cambio de paradigma comunicacional tremendamente importante, que afectó el rol de las instituciones fundamentales, incluida el Estado, por cierto.
el Estado como funcionamiento de cara a los nuevos paradigmas en una globalización devoradora donde la transparencia y la verificación de la información era central. La sociedad no estaba acostumbrada, menos la estructura y la institucionalidad. Por eso creo que hoy día para mirar cómo se informa esto, tenemos que ponernos en que estamos en un nuevo estado. Y la historia la podrán decir otros y podrá haber muchos que estamos en una universidad donde puede recurrirse a la historia de qué es lo que se ha hecho y qué es lo que ha pasado. Pero a mí lo que me preocupa a mí es lo que viene ahora o lo que está sucediendo. Y creo que lo que está sucediendo es un problema de desafío y desvanecencia, o desvanecimiento, para seguir las palabras de Pepe, desvanecimiento del rol de la intermediación de las instituciones. Hoy día las personas no esperan que las instituciones le informen de las cosas, es muy dinámico todo, y cada uno se forma su propia idea, y cuando vienen las crisis es cuando comienzan a preguntarse sobre el acervo o sobre el dinamismo, y ahí vienen a llamar a los expertos o a criticar a los expertos por no haberse adelantado o no haber dicho qué es lo que son estas formas. La defensa es una institución del Estado, obviamente que dentro de este contexto que acabo de enunciar, el tema del secretismo, la confidencialidad, la reserva y el derecho a la información ha ido evolucionando. Y ha ido evolucionando y hoy día el decano nos inauguró hablando de que este foro era un foro que se centraba en la concepción de los republicanos. Y en la concepción de los republicanos, la base es el ordenamiento legal, una constitución, y la democracia y la información hacia todos los otros. Y creo que en este contexto de cambio de paradigma de la información, una vez que cuando están los cabildeos, cuando se está diseñando una estrategia, obviamente que hay mucho derecho al secretismo, a la reserva, al conocimiento parcial o a la necesidad del saber para acudir a las responsabilidades. Pero cuando la resolución está tomada, obviamente que la comunidad tiene que conocerla. Y por ahí es donde estamos encontrando los problemas. ¿Cuánto las instituciones están dispuestas a liberar información necesaria para la sociedad hoy día en este mundo donde hay que intermediar, y la tarea para intermediar de las instituciones es responsabilidad de ellas mismas para subsistir? Bueno, la segunda pregunta está relacionada exactamente con lo que usted acaba de terminar de decir. Y en general, les pido después que comenten la consulta, pero estaba dirigida directamente a quien ha presidido una institución directamente, que es usted, general Izurrieta. Usted ha sido comandante en jefe y subsecretario de Defensa en algún momento, y usted sabe las dificultades de explicar desde las instituciones de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo podemos equilibrar el hermetismo profesional de las Fuerzas Armadas con los deberes informativos hacia el periodismo? ¿Hay un deber ser o es que hay una ruta? ¿Pasa lo mismo en el Ejército, en la Armada, en la Fuerza Aérea? ¿Cómo se está conduciendo eso? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, voy a partir por decir que voy a hablar desde la praxis más que desde la teoría al respecto de mi experiencia de haber sido 4 años comandante jefe y 4 años subsecretario de Defensa. En principio yo le diría que la comunicación tiene que ser todo lo abierta que permita la seguridad del país, digamos. O sea, no hay restricciones que no tengan sentido, solo aquello que realmente produce algún daño. Y créanme que lo que realmente puede producir algún daño en la seguridad del país no son muchas cosas. Hoy día es cosa de leer el James y uno sabe de memoria las características de todos los sistemas de armas, etcétera. Salvo algunos detalles, por ejemplo, en que se les hace un upgrade determinado a algún sistema o alguna capacidad adicional, en que al menos hay que dejar la duda, digamos. Les recuerdo que una de las grandes funciones de la Defensa Nacional
como lo dijo muy bien el profesor Rodríguez Elizondo, es disuadir a quienes nos quieren hacer algún daño o quieren afectar a los intereses nacionales de Chile y estrechar las relaciones con quienes son nuestros amigos. Y para estrechar relaciones con quienes son nuestros amigos, uno tiene que tener con qué estrecharla, digamos, tiene que tener capacidades para hacerlo. Yo reconozco, y soy franco en decirlo, que en general el ámbito de la defensa tiende, como muy bien lo expresó nuestro amigo, a ser lento en responder frente a una coyuntura. Se toman un tiempo, porque se cuidan las instituciones de no equivocarse, y normalmente se refiere a problemas específicos, coyunturales. Pero yo creo que la principal responsabilidad está en el nivel político. Y se los digo por haber sido el primer subsecretario de Defensa. Es ahí donde hay que responder lo que corresponde responder, independiente de, obviamente, de cosas específicas que le corresponde a las instituciones dar respuesta. Creo que debe haber un trabajo más mancomunado y ojalá hubiera como hubo hace algunos años atrás, especialización de periodistas en el ámbito de la defensa, como lo tienen los países desarrollados, y que trabajan efectivamente en conocer la defensa, obviamente conocerla profundamente, y ellos saben los límites de lo que pueden o lo que no pueden decir. Yo, en principio, para darle respuesta a lo que usted me dice, todo aquello que pudiera afectar, porque la defensa no es un ente aislado en el sistema político nacional. Por ejemplo, tiene que tener una coordinación, un trabajo, trabajar en conjunto, que lamentablemente no siempre ocurre, con nuestra política exterior, con nuestra política de seguridad. Esa es una faltante en Chile, una estructura orgánica de los distintos ámbitos del gobierno que permita llevar adelante decisiones debidamente informadas. Los países desarrollados los tienen. Nosotros, lamentablemente, nuestro sistema de gobierno es muy ensilado. Cada ministerio es un silo y cuesta mucho interpenetrarlo. Le voy a dar una experiencia personal. Cuando estábamos en los últimos meses antes del fallo de La Haya con Perú, con un esfuerzo tremendo, peleando con medio gobierno, logramos armar un equipo multidisciplinario que fue un éxito rotundo. Le dimos seco a cuál iba a ser el fallo, a qué cosas Perú iba a dilatar, que hasta el día de hoy no cumple, entre paréntesis. Pero costó mucho que trabajara el Ministerio del Interior, la Cancillería, el Ministerio de Defensa, en forma orgánica, porque existen mecanismos como el COMPERSEC, el COSEDE, el 2+2, pero son coyunturales para la reunión anual. Existen actividades que se hacen entre la Subsecretaría de Defensa y la Subsecretaría de Relaciones Exteriores para trabajar grandes temas, pero no existe un instrumento orgánico a nivel del Estado que esté permanentemente evaluando y proponiendo, estudiando escenarios y haciendo posible entregar toda la información para que las autoridades tomen las decisiones debidamente informadas. Y eso mismo lo quiero como analogía poner frente a qué comunicar. Si es bueno que todo el mundo sepa. ¿Por qué? Y lo quiero decir claramente. Hay mucha gente que se pregunta, ¿y por qué tenemos Fuerzas Armadas? ¿Por qué gastamos los recursos que se gastan en Fuerzas Armadas? Porque falta una definición política. Yo les voy a poner un ejemplo que ustedes mismos se los van a preguntar. ¿Por qué Singapur
Singapur, pues. Tiene una tremenda fuerza armada. ¿Saben por qué? Porque juega, no que juega, ha decidido tener una relevancia internacional importantísima en el Asia-Pacífico. ¿Por qué Suecia tiene un gasto de defensa sumamente alto? Un país que ha sido neutral toda la vida y que uno podría decir no tiene amenaza. No, porque juega un rol en el área donde está ubicado fundamental. Porque es Suiza, que ha sido histórico, ni siquiera participó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué tiene un gasto en defensa tan alto? No solo por proteger su territorio, porque necesita espalda estratégica para cumplir el rol internacional que quiere cumplir. Bueno, en Chile no es el momento de entrar a analizar cada una de las necesidades de defensa, que es un tema político, y que debieran, en la medida de lo más transparente posible, transmitirse a la ciudadanía, de manera que la ciudadanía entienda y apoye a la defensa nacional debidamente controlada por los organismos que corresponde controlarla, con un accountability que no es solamente respecto a los recursos, el accountability es respecto al desempeño, al cumplimiento de metas, a la capacidad operativa, etcétera, que son temas que nosotros estamos un poco lejos todavía de alcanzar y que debe comunicarse a la opinión pública, sin ningún empacho, comunicarlo a la opinión pública, porque la defensa nacional requiere del apoyo de la opinión pública, sin que ese apoyo, obviamente cada persona tiene el derecho a pensar como estime conveniente y a tener su orientación ideológica o técnica al respecto y dar su opinión, pero en general eso va a ser mucho más acotado o mucho más positivo en el debate si hay un conocimiento que parte de la autoridad política respecto a lo que es la política de defensa. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguien que quiera agregar algo más sobre esta pregunta en particular, que iba básicamente dirigida al... Muy cortito. Mire, yo creo que para entender bien estas cosas que son, está siempre en la discusión de lo ideal y lo real. ¿Qué es lo que es lo ideal? Es construir y permanecer. Hoy día está muy de moda con respecto a las ciudades, cómo se edifican las ciudades y cómo la ciudad ideal, cómo la queremos y cuál es la ciudad que tenemos. Esa es una discusión que está muy en boga hoy día, pero es muy antigua, viene de la ville y de la cité, desde los franceses, siglo XVI, siglo XIV, siglo XV. Entonces, creo que lo que se requeriría, siguiendo la línea de lo que dice el general Izurieta, primero que todo, vis a vis la prensa y vis a vis las instituciones, un glosario actual. El rigor, ustedes hablaron del rigor. Hoy día es muy importante saber cuál es el concepto, porque ¿qué significa? ¿Cuál es el significado? No hay que ir al Wikipedia, sino que cuál es el significado aceptado por el Estado, por las instituciones, por la comunidad, por la sociedad internacional. ¿Por qué? Porque hoy día, en este mundo globalizado y digital, lo interno y lo externo es una línea muy tenue. Es muy tenue. Y yo diría que hay escritores, hay cientistas políticos, americanos, ingleses, que han hablado mucho sobre el tema de cómo los métodos consuetudinarios y tradicionales de la diplomacia hoy día son útiles para la política interna. Control de daño, manejos de crisis. ¿Por qué? Porque en lo externo y lo interno hay unos vasos comunicantes. Entonces, tenemos que llegar a la pregunta, o irnos a la pregunta básica tan kantiana, que es el estado de la felicidad y el estado de la guerra. Entonces, ¿o qué es lo que es la paz? Él escribió La Paz Perpetua y yo creo que no es hoy día el hecho de analizarlo, pero sí rescatar cómo se adelantó al mundo contemporáneo hablando sobre la paz perpetua y qué significaba la paz perpetua. Y por ahí nosotros tenemos que tener
vasos comunicantes entre la política exterior de Chile y la política de defensa, que es parte de la institucionalidad de Chile, y saber dónde estamos, quiénes somos, para dónde vamos, unas preguntas tan básicas como esa, con el objeto de analizar, tomando el glosario, tomando la digitalización, tomando el valor de la paz o la de felicidad y el valor y lo que significa la guerra o la confrontación o el conflicto, podernos situar verdaderamente en qué es lo que es hoy día el interés nacional. Y termino esta parte diciendo que nosotros como interés nacional en nuestro ordenamiento de Cancillería tradicional y del Ministerio de Defensa tradicional, obviamente está constituido por el Estado, los recursos naturales y el movimiento de personas. Pero hoy día no. El interés nacional creció y hoy día son los temas del comercio internacional, los temas ambientales, hasta el temor y el miedo entran en estos contextos. Entonces, yo diría que definir hoy día el interés nacional significa muy bien el rigor que tiene conducir las relaciones exteriores del país, incluyendo su defensa nacional y los temas de seguridad, porque hoy día los de seguridad no tienen que ver solo con la soberanía, ni son con la ciberseguridad, y obviamente que el concepto incluso de vecindad está reconceptualizado, valga la redundancia. Hoy día somos vecinos de China, de Japón, de Francia, todos los que concurren a la cuenca del Pacífico, que se transformó obviamente el mar Pacífico en una carretera de alta tensión y de alta velocidad. Entonces, digámoslo por su nombre, que hoy día todos somos conectados, eléctricamente conectados, y tenemos que reaccionar a eso y actuar acorde y darle la voluntad a quienes son nuestros representantes, a quienes elegimos para que nos gobiernen, exigirles que hagan una política de Estado acorde con lo que son las demandas de este país del sur del mundo. Gracias, Pablo. ¿Cristian? ¿Qué somos los periodistas? ¿En qué nos especializamos los periodistas? Al igual que en las Fuerzas Armadas, uno se tira broma. Yo soy de caballería blindada, tú eres de telecomunicaciones, uno es mejor, otro es peor. Y hay una cultura ahí que empieza a dañar. En periodista, el mejor periodista de alguna manera, porque mezcla lo que es el mundo humanista con el económico, es el que se especializa en finanzas. ¿Para qué me sirve a mí como periodista especializarme en defensa? ¿Para qué? Si al otro día voy a estar haciendo una nota del Transantiago, nombre y apellido, pregúntenle o invítenlo el próximo día martes a Davor Juranovic, que ha transmitido no sé cuántas paramilitar, y cómo ha sido la relación de él con los medios. Hoy día efectivamente no hay una amenaza latente, por lo tanto, todo lo que es Fuerzas Armadas ha pasado a ser catástrofe. ¿Qué periodistas se han especializado en defensa? Habían dos que estaban trabajando hasta hace poco en el ministerio. No hay una especialización y hay un secretismo, que es un poco donde iba la pregunta. Pero después también hay una desconfianza. Muchas veces uno aceptaba justamente en esa relación, me acuerdo mucho del Pepe Cifuente, un comunicador de la Fuerza Aérea, que de repente te decía, Pino, esto no se puede comunicar. Compadre, yo te cumplo y tú me cumples. Hay una relación uno a uno que se da en el tiempo. Hoy día el periodismo está pasando una crisis, por lo tanto, ¿cierto? Los medios van, despiden gente y uno tiene que andar ahí arañándose para la pega que encuentres. Eso también no te genera una lealtad, no te genera un conocimiento. Por eso volvíamos al tema del conocimiento, que es clave, y una relación en el tiempo. ¿Qué pasaba? Uno aceptaba ese secretismo por temas de seguridad nacional, pero luego aparecieron noticias, ¿cierto?, del desfalco en el ejército, de que el DIN estaba espiando a ciertos periodistas, y empieza también a haber nuevamente las desconfianzas. Si es que no se explica bien el por qué, ni hay una bajada del tema bastante claro. ¿Para qué me sirve a mí ser periodista de defensa? Y vamos al tema internacional y con esto termino. En internacional también, al igual como ocurre muchas veces, son mal mirados los periodistas. ¿Qué hacen? Bajan imágenes que llegan de Reuters, desde Hong Kong, y arman la nota. No son periodistas de calle, de terreno. Entonces es un área que tampoco es atractiva, hasta que te especializas y empiezas de cierta manera a explicar. Salvo que trabajes en la Cancillería y ahí tenía una estrellita. Y ahí me gustaría a mí, quizás a futuro, que pudiéramos hablar de un ente común donde se pudieran especializar toda la gente que va a entrar a trabajar en defensa o que tiene alguna vinculación, que pueden ser institutos que
la NEP, ¿cierto?, o que sean vinculados al Ministerio de Defensa, donde se dé una voz única. Esta es la visión del Estado y nosotros se la damos a conocer a ustedes. Termino con esto. ¿Qué motivación tiene un periodista hoy día, como está el periodismo, en pasar 2 años estudiando un magíster en defensa? ¿Va a trabajar en el ministerio? ¿Va a tener que entrar a pelear una chaza con todo el personal en retiro que también quiere trabajar ahí? ¿Para qué? Por eso no lo hacen. Gracias. Tratando de sintetizar estas cosas tan interesantes que nos han dicho los panelistas, yo creo que podemos decir que el interés nacional en nuestra época contemporánea tiene mucho que ver con el conocimiento de lo que está sucediendo fuera del país, para que nosotros sepamos en qué mundo estamos actuando. Con la globalización, sobre todo, esto se hizo una necesidad urgente. Como lo dije en el saludo, de lo que se trata es de conseguir que la ciudadanía tenga el mínimo común necesario de inteligencia internacional, para que evitemos problemas disfuncionales al interés nacional. Por ejemplo, en el ejemplo más doméstico, económico, turístico, no estar atacando a los vecinos que son clientes del turismo chileno y cosas por el estilo. No estar mofándonos de los himnos nacionales de los países vecinos cuando hay un partido de fútbol. Esa barbarie que significa falta de conocimiento de inteligencia internacional. En esto tiene todo que ver el hermetismo. La confusión entre la discreción necesaria que tienen que tener los políticos que dirigen la defensa y la diplomacia y el secretismo. Porque cuando de la reserva se pasa al secretismo, se produce este espacio vacío entre el poder político, el poder mediático que deja a la ciudadanía a la libre disposición de la opinión de cualquier comunicador. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y cuando esto sucede, uno tiene que recurrir a la historia. Como se ha dicho, hay que buscar la raíz de estos fenómenos en la historia. ¿Y qué nos dicen los historiadores macro, los grandes historiadores chilenos? Nos dicen que Chile funciona sobre la base de un reflejo de confianza sobreabundante, excesiva en las propiedades del derecho, eso que enseñamos en esta casa. Pero sucede que el derecho, así como la discreción se transforma en secretismo, el derecho se transforma en juridicismo. Y les voy a poner un solo ejemplo para que ustedes vean hasta qué punto es peligroso esto. En el año 2009, sondeando por dónde iba nuestra política exterior y de defensa, Evo Morales promulgó una constitución con 2 artículos que implicaban un desconocimiento del Tratado de 1904. Él calculó bien el momento, porque ¿cómo respondimos nosotros? Yo creo, porque yo no participé para nada en esto y creo que ninguno de ustedes, yo creo que en esto la reflexión fue, se está violando el Tratado de 1904 y esto no podemos aceptarlo. Dicho en derecho, esto nos es inaplicable o nos es inoponible. Y se despachó una nota al gobierno boliviano que nadie conoce. Tal vez 1 o 2 de ustedes la conozcan, pero yo no la conozco, la ciudadanía no la conoció. Se estaba aplicando el derecho estricto. Esta constitución boliviana no tiene aplicación en Chile. ¿Qué significó eso desde el punto de vista comunicacional? Significó entusiasmar aún más a Evo Morales con su propia estrategia. Como quien dice, esto no provocó ningún revuelo en Chile. ¿Qué significó para el mundo internacional al cual estaba apelando Evo Morales? Caramba, a los chilenos no les importó mucho que una constitución de un país desconozca un tratado de límites. Termino el ejemplo. Esto significa que no existe la imbricación necesaria entre la política exterior, la política de defensa y la comunicación. El derecho sustituye todo. El derecho está con nosotros y basta. Bueno, de ahí viene lo que ha dicho Óscar, lo que ha dicho Pablo. La falta de inteligencia internacional por una parte y la falta de inteligencia entre el rol de la defensa en cualquier país. Y por último, esto me hace recordar una experiencia que tuve yo
con una diplomacia muy desarrollada, que es la de los Estados Unidos. Durante el gobierno de Aylwin, yo era director de Información y Cultura de la Cancillería y fui invitado por el Departamento de Estado. Al recorrer las instalaciones y las distintas unidades del Departamento de Estado, yo llegué a notar, porque era demasiado obvio, que siempre había un jefe superior o un jefe calificado que me atendía en las distintas unidades hasta que yo le pregunté a mis guías, ¿qué significa esto? La respuesta fue, quería que te dieras cuenta de eso. Nosotros no es que coordinemos nuestras actividades entre defensa y diplomacia. Tenemos un trabajo conjunto. Bueno, ese es el mensaje que yo recibí y del cual doy cuenta en mis libros. Nos conformamos con la coordinación siempre formal, pero ¿dónde está el trabajo conjunto? Gracias. Bueno, acabamos de preguntarle a alguien que está en el ejército qué piensa y tengo que preguntarle algo similar al poder político desde la política exterior y cómo se informan los temas de defensa cuando son problemas serios. Usted, embajador Cabrera, fue designado en varios países y seguramente ha visto mucho de las relaciones entre la política exterior y la de defensa en Europa, pero también en Asia. Estoy pensando particularmente en el Reino Unido también. En el año 2009 ocurrió lo de Antuco. En el año 2010 los militares tuvieron un importante rol a propósito del terremoto. Usted formaba parte activa del servicio exterior. ¿Y cómo debería entonces, pensando en el futuro, el presente y el futuro, no en el pasado, pero en esta crisis coyuntural que podemos observar y que menciona muy bien Pepe, cómo se debiera informar o cómo debiera informar el poder político cuando surgen problemas públicos en materia de seguridad y defensa, ya dejando lo militar a un lado, sino que cómo deberíamos proyectarlos hacia el exterior? ¿Es legítimo el silencio? Y estoy pensando también en lo de Bolivia, durante tanto tiempo que no contestamos nada. Bueno, bien amplio todo porque el silencio es legítimo siempre. Si no, pregunten a los chinos que tienen una escritura simbólica. No necesitan hablar para entender lo que aparece ahí. O sea, su grafología tiene simbología y transmite algo. Por eso se dice, Confucio decía que el niño nace sabiendo. O sea, el conocimiento, la transmisión del conocimiento es un tema interesante de una perspectiva cultural hoy día, cuando el problema son un diálogo entre culturas. Lo central del diálogo internacional son el diálogo entre culturas. Buscar un mínimo común denominador. Por eso, en ese sentido de la política exterior y la política de defensa, guardando los momentos, lo que pasa que creo yo que a Chile y a los chilenos hoy día, que el mundo está volviendo, para seguir citando a Kant, a un estado de barbarie un poco, al estado natural, antes de que se asociaran los estados y antes de que la persona entrara en sociedad. Hoy día cada uno quiere irse por su cuenta. Es un poco simbólico también, una metáfora importante de lo que está sucediendo. Creo que es importante asumir el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y qué significa asumir el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluido lo que dice Pepe Rodríguez Elizondo? Si nosotros vemos hoy día que la Cancillería para muchos no es el ente al cual debería responder su nombre, que es Ministerio de Relaciones Exteriores. Exteriores significa que la mayor parte de su trabajo se hace fuera de los confines de los límites del Estado. Y eso significa que tiene que asumir otras realidades, tiene que tener otras capacidades y tiene que tener otros recursos. Pero hoy día vamos a preguntarle por los recursos a la Cancillería cuando el 0,62% del presupuesto nacional es para la Cancillería. Y no lo voy a comparar con el Ministerio de Defensa. Obviamente que tenemos que asumir que los chilenos ni siquiera nos creemos cuál es el rol de la Cancillería en este contexto internacional. Ni siquiera hay incentivo, ni siquiera hay reconocimiento, no para todos los diplomáticos, pero para algunos. ¿Han visto ustedes alguna vez que alguna universidad
le haya entregado un premio de exalumno a un distinguido diplomático, le ha entregado a futbolistas, entrenadores, ingenieros, artistas, periodistas, nunca un diplomático, nunca. ¿Han visto ustedes que en las comisiones, en la comisión del cambio climático, en la COP25, hay algún diplomático en la comisión que está en la COP, salvo el subsecretario y el ministro, pero algún diplomático que son los que negocian en el mundo, en el día a día? Entonces, esto del estado de barbarie que digo yo es un poco entender dónde, y los glosarios, etcétera, dónde se juega el partido y quiénes juegan el partido, tomando lo que dice Cristian, dónde está el conocimiento acabado, estudiado, razonado, más allá de la emoción, que es la que llena los titulares. La racionalidad la debe dar la diplomacia. Y la comunicación externa también. Ellos elegirán a los asesores. No estoy diciendo que sea una tarea del Olimpo de los diplomáticos. Cuidado, los diplomáticos deben bajar del Olimpo. Esa es una caricatura también porque no hay ninguno en el Olimpo hoy día. Entonces, creo que esto de la inteligencia internacional, la inteligencia colectiva, tiene que pasar por un razonamiento, la razón de ser de la Cancillería. Y la razón de ser de la Cancillería es dónde estamos ubicados hoy día. Hoy día tenemos una situación que la tocaron aquí de diferentes maneras los panelistas. Estamos en una situación donde hay como una demanda, el Estado está interpelado todos los días por una cantidad de supuestos derechos y reales derechos de la sociedad. Y tiene que tener respuestas, y esas respuestas, por eso yo me felicito con y felicito a los organizadores de este simposio o conversatorio, como lo quieran llamar, porque hace patente la necesidad de reflexionar y razonar y racionalizar un poco lo que está sucediendo hoy día en el mundo y qué es lo que está reclamando la sociedad. Usted me pregunta de Inglaterra. Inglaterra, se da la paradoja que, claro, yo serví 2 veces en Inglaterra, fui consejero, como digo yo, fui en las 3 carrozas a presentar credenciales. Fui consejero, fui ministro consejero, que me tocó unos embajadores que se presentaron, y después me tocó a mí presentarme como embajador en la primera carroza. ¿Qué significaba? O sea, el tema de la inteligencia, no la inteligencia en la que estamos hablando ahora, desde un punto de vista de la defensa, la seguridad, es uno de los países en los cuales yo he servido, donde países son bastante importantes la inteligencia, hablemos de China, el Vaticano y Rusia. Obviamente que la Gran Bretaña, el Reino Unido, tiene una inteligencia superior, creo yo, con respecto a otros países de Europa. ¿Y qué me tocó ver a mí con respecto a la defensa? Me tocó participar, ya no como embajador, pero después corroborarlo, en las discusiones y conversaciones bilaterales del Reino Unido con Chile en los temas de defensa y seguridad, en lo que podría ser el germen de la creación de un Estado Mayor Conjunto de la Defensa. Que yo creo que era el déficit que tenía la defensa en Chile, la no existencia de un Estado Mayor Conjunto, y todavía sigue siendo un déficit porque no es un real y total Estado Mayor Conjunto. Yo trabajé ahí y a mucho honor, y tengo gran respeto por el Estado Mayor Conjunto, por si acaso, porque hoy día se interpretan a veces las cosas, hay que ser muy riguroso en lo que se dice. Pero creo que el Chile todavía no tiene ese Estado Mayor Conjunto para poder interactuar con la Cancillería, para poder interactuar con los otros estamentos de la sociedad, en los cuales recibir los inputs para una política de defensa. No nos quedemos en el libro de la defensa, porque los libros de la defensa enredan, porque esto es muy dinámico. Uno sale en la mañana con una idea a una reunión, oye la radio y ya tiene que cambiar la idea cuando va oyendo la radio para ver qué es lo que va a decir en la reunión. Esto es muy dinámico, así que los libros blancos, o los libros de la Cancillería o las políticas exteriores, yo creo que hoy día pueden ser un exceso. Pero sí los recursos. Y yo creo que las Fuerzas Armadas, en general, tuvieron la dinámica del secretismo de acuerdo a una organización mundial de las Fuerzas Armadas, y lo que era en el tema de la defensa nacional en otros momentos. Y fueron de las instituciones, junto con la Iglesia, junto con los partidos comunistas, y valga decirlo que a mí me tocó trabajar con los 3,
donde más fueron impactados por la transparencia y la verificación. Entonces, esta es una tarea de aprendizaje, pero no puede ser tan lento. Tiene que ser un aprendizaje rápido, instantáneo, estamos electroconectados. Antiguamente se sabía como 2 años después que había terminado la guerra mundial, aparecían unos señores en Filipinas que todavía creían que estaban en guerra. Hoy día, al instante, hay que reaccionar. Y no se puede reaccionar solo a través de la autoridad en lo que se refiere a política exterior. Tiene que tener diplomáticos capacitados, con conocimiento de su país, con conocimiento de los valores estratégicos que tiene su país y sabiendo que el derecho, las organizaciones y la estructura, la constitución, etcétera, obviamente que sigue valiendo más allá de los intentos de una cultura universal o de un interés común. Por eso, como embajador, me tocó vivir quizás las transiciones más grandes que se están viviendo todavía de un siglo al otro, de una época que se va con una época que llega. Y una época que llega, la cual nos pone muchos desafíos, pero que esa coordinación debe ser natural, no debe ser impuesta. Yo creo que también el Ministerio de Defensa, más allá de la organización estructural constitucional de las Fuerzas Armadas, tiene que reclamar su participación en la toma de decisiones y en los temas de seguridad nacional y en los temas de estrategia y de ubicación de nosotros en el mundo. Tal como reclaman las organizaciones, los sindicatos, las organizaciones de funcionarios, etcétera, etcétera, que están todos preocupados por la contingencia, hay que preocuparse también por el fondo. Y en eso yo creo que tenemos un desafío tremendo en lo que es enfrentar la economía, voy a terminar con esto, enfrentar la economía de la atención. La economía de la atención no es un concepto nuevo, es un concepto que viene de los 50 o de los 60, no de los 60, debe ser 70, que es el tiempo que uno le dedica o le puede dedicar a una materia. Y yo creo que hoy día, con el afán de estar presente en todo, con el afán de incidir en todo, yo creo que hemos olvidado que el concepto del tiempo también ha cambiado y ese concepto del tiempo lo tenemos que utilizar inteligentemente y los servicios excesivamente verticalizados, que yo sé que en las Fuerzas Armadas es muy complicado por el tema de la disciplina y lo conocí por dentro y me convencí que la verticalización del mando es esencial, si no sería un caos. Pero en otros servicios, como la Cancillería, por ejemplo, yo creo que ser excesivamente verticalizado produce lentitud en la reacción, produce dejar pasar, y permítame la expresión que veo mucha gente joven, dejar pasar la vieja. En otras palabras, en no subirse al carro del tren que vuelve como en 20 años después. Entonces, por ahí creo que podemos mirar a otros países, la comparación con otros países es esencial, la integración es esencial, y eso también nos debilita un poco el frente interno al saber qué es lo que hoy día, como decimos, la integración versus la soberanía, versus los organismos internacionales, y para que no dejarlo el cogollo, o sea, dejar un hilo abierto, cuando yo hablo del estado de barbarie, hablo justamente de eso. Hablo de que hoy día el valor de los organismos internacionales, de las agrupaciones colectivas, va teniendo menos valor y se está privilegiando el bilateralismo o las posiciones de cada uno. Y eso significa, se ha luchado mucho, yo creo que la Unión Europea fue uno de los grandes logros que ha tenido la civilización y la comunidad y la sociedad hoy día por unir y mantener la paz. Y yo creo que la paz es un bien que lo tenemos que mantener y justamente este coloquio yo creo que tiene como referente esencial que la paz no es solo moderna, la paz se necesita y se necesita con estructura de atrás. Gracias. No sé si alguien quiere agregar algo más sobre cómo se debería informar desde el poder político hacia la ciudadanía. Un muy corto comentario, porque Sí. la veo. Dos detallitos nomás. Antuco fue el 2005, no el 2009. Y que es importante. Porque el 2009 yo era comandante en jefe y no fue Antuco. Claro. Error. Nada más que un detalle. Lo corrijo. Pero yo quiero concordar mucho con Pablo en lo que él expresó y en lo que a defensa se refiere, tener algunas pequeñas diferencias. No es el Estado Mayor Conjunto el que tiene que llevar la coordinación y el input hacia
la política exterior, sino que es la Subsecretaría de Defensa. Le ha costado mucho, mucho al Ministerio y al país entender que cambió la ley especial, el nuevo ley orgánica constitucional de las Fuerzas Armadas que entró en vigencia en febrero del 2010 y que tiene otra estructura y por primera vez las cosas se pueden hacer, y perdónenme la expresión, top down y no bottom up como eran antiguamente, porque hoy día hay estructura para que se conduzca políticamente las Fuerzas Armadas que antes no la había, y los ministerios de defensa se dedicaban solamente a decir sí o no porque no tenían estructura. Hoy día la tienen, y la tienen por ley, y tenemos un ministro de defensa empoderado por ley, y es responsabilidad del estamento político del ministerio, porque yo lo trabajé 4 años, esa coordinación con el Ministerio de Defensa. Y ha costado mucho lograrla. Y voy a poner un solo ejemplo nada más, que me parece que es indicador. El Ministerio de Relaciones Exteriores, privilegiando uno de los principios de la política exterior con los cuales nadie puede oponerse, que es el multilateralismo, pero que ahora está cambiando, como dice muy bien Pablo, sin consulta al Ministerio de Defensa aprobó el Tratado de Oslo. Y nos quedamos sin munición de racimo. Y hubo que se perdieron muchos recursos en destruir toda la munición de racimo. Y fíjense que no lo firmó ni Perú, ni Argentina, ni Brasil, ni Estados Unidos, y nosotros lo firmamos, sin preguntarle a la defensa. Porque el multilateralismo era más importante. Ese tipo de cosas son las que no deben ocurrir. Perdónenme el ejemplo que puse, pero esa es una realidad. Y hay que superar esa realidad. Muchas gracias. Gracias. Cristian, Pepe, No, estoy ¿algo bien. que agregar aquí? Un detallito nomás. Sí, Un detallito porque me interesa mucho escuchar las preguntas de nuestra audiencia. sí, no, sí, sí. Voy en tiempo. Cuando dice Pablo que no se le rendió homenaje a ningún diplomático en ninguna universidad, quiero decir que somos la excepción. Nuestro programa de Relaciones Internacionales creó la cátedra José Estamos todos Miguel corrigiéndonos Barros. aquí. Y José Miguel Barros es uno de nuestros más brillantes diplomáticos y basta recordarlo, su gestión con respecto al tema del BICR. Cristian, Pensándolo bien, ¿cómo debe informar el poder político? Yo ayer conversaba yo no tengo mucho filtro, con Davor, justamente lo que viene la paramilitar, y se vio un tremendo tema. Por ejemplo, por primera vez va a desfilar la Policía de Investigaciones, y sacaron a la Escuela de Suboficiales de Carabineros. Esa nota se ofreció a TVN, y dijeron no interesa. Después llega, ¿cierto?, a ponerse como tema, ¿por qué la PDI primera vez? Una orden desde arriba. El poder político designa, ¿cierto?, esta decisión, pero se calla de alguna manera en los medios. Solamente una reflexión, dicen que los diarios muchas veces son para informar los espacios que deja la publicidad o los comerciales en televisión. bueno, yo quiero dejar 2 preguntas finales para la mesa en común y quiero empezar por Cristian, en atención a que queremos escuchar al público en realidad. Y este es un tema complejo, yo sé, pero a ver si es que podemos ordenar la discusión y sentarnos en el foco de la pregunta. ¿Ustedes creen que hoy día, y parto contigo, Cristian, porque no tengo opción, por lo que acabas de decir, ¿en qué medida los medios en Chile están fortaleciendo o debilitando a las instituciones de la defensa nacional? Siguiendo las palabras de Pablo, hoy día estamos en un mundo donde todo se comunica y no sé quién dijo que el conocimiento está en... No, el almirante Muñoz. Me gustó mucho esa frase, el conocimiento está en la palma de la mano. Yo hace tiempo no veo televisión. ¿Quién se sienta a las 9 de la noche a ver el noticiero de televisión? A mí me da lata. Quería ver el informe especial, YouTube, informe especial. Tal noticia lo busco, me informo en Twitter o veo Le Monde. Entonces, de alguna manera hay una forma que cambió. El lema de la Academia de Guerra dice ser más que parecer. Yo creo que uno ahora en estos tiempos tiene que ser y tiene que parecer también. Uno tiene que comunicar bien. Y ahí el poder político, creo yo, para hacerte corta la respuesta y poder de repente escuchar lo que quiere el público, vender o comunicar mejor un relato.
¿Qué pasaba con el tema de las Fuerzas Armadas en el narcotráfico? Se metió un decreto, se tuvo que sacar, nadie lo tiene muy claro hasta ahora. Entonces, no sé si había una reunión del Ministerio de Defensa con los directores de medios explicando, oye, basta un almuerzo, esto se hace por esto, se comunica así, mira, tenemos estos problemas. Eso falta de repente, no sé si se ha hecho, ahí hay un desconocimiento mío, pero sería bueno que se comenzara a hacer más seguido. General. Muy corto. Indudablemente, el verdadero rol de los medios de comunicación social es contribuir, ¿no es cierto? Y contribuir a formar opinión, contribuir al debate, contribuir a que las cosas sean mejor. Y se hace. Yo no puedo dejar de desconocer que se hace. Incluido el periodismo de investigación cuando se hace bien. Pero también el periodismo tiende a caer, y ha caído en Chile, en el eslogan, en repetir y repetir el eslogan sin respaldo. Y voy a poner un ejemplo. Llevamos años diciendo que las Fuerzas Armadas gastan el 10% de las ventas del cobre. Y yo se lo digo como subsecretario de Defensa de 4 años, nunca se ha gastado más del 50% de ese 10%. Pero todo el país, si yo salgo a la calle y pregunto y hago una encuesta, todo el país dice que se gastó el 10% de las ventas del cobre. Y esos son eslogan. Y que le dan, y le dan, y le dan, y después arregló seguido, y la autonomía va a gastarla. Las Fuerzas Armadas la gastan como quieren. Y no es cierto. Existe todo un sistema para que le aprueben un proyecto, que lo aprueba el ministerio, lo estudia el ministerio le da prioridad o simplemente no lo aprueba. Y tiene que aprobarlo el ministro, y tiene que convencer al ministro de Hacienda, y finalmente lo tiene que firmar el presidente de la República. Y además hay que informarle al Congreso. Entonces, ¿dónde está la autonomía? Pero, si vuelvo a repetir, si uno hace un eslogan, hago una encuesta, la mayoría de la gente va a decir, no, ya gastan el 10 y además tienen autonomía para hacerlo. Yo lo que quiero resumir es, las comunicaciones, los medios de comunicación son vitales para apoyar a la defensa nacional, son vitales, pero deben hacerlo con rigor, seriamente. Tal como se corresponde denunciar lo que está mal hecho, también corresponde decir cómo se hacen realmente las cosas. Gracias. Pablo. Yo creo que el Estado no garantiza la difusión de la política exterior ni de la política de defensa. Es la sociedad y los medios de comunicación los que tienen que hacerlo. Y para eso tiene que establecerse una relación seria, franca, sana. Y tomando lo que dice Óscar, yo creo que las Fuerzas Armadas han ido aprendiendo y creo que tienen que haber más civiles también y gente de afuera que trabaje en el Ministerio de Defensa. No pueden ser ellos los contralores propios, ni siquiera, o los comunicadores propios. Yo creo que para eso tienen que tener medios de comunicación externos que publiciten la inmensa cantidad de cosas que hacen los ministros de defensa, los ministerios de defensa. Yo he sido testigo desde un punto de vista dirigencial, de un punto de vista asesor, la tremenda tarea de las Fuerzas Armadas, el tremendo patriotismo, dedicación y desinterés con que trabajan, pero la comunican ellos mismos, con el mismo desinterés, patriotismo, pero ellos mismos. O sea, a veces están muchos en los cuarteles, están muchos, a pesar que conocen el pulso, pero a veces es el pulso de diferentes estratos en los grados, en una carrera muy piramidal, que no es una misma percepción que tiene el pueblo en general que lo que pueden tener algunos sectores o algunas personas que están. Quisiera agregar que Pepe en la introducción, cuando inauguró el curso, habló, que tiene que ver con esto, habló del hard power y del soft power. Y yo creo que hay un tercer power, que es el smart power. Y el poder inteligente lo da un tema que es central de esta discusión, que yo lo debería haber dicho al inicio cuando hablé de los cambios de paradigma. Aquí se incorporó un tercer poder o un tercero interesado en cualquier contingencia o circunstancia. Y ese tercer poder o tercero interesado en cualquier contingencia o circunstancia es la opinión pública. Y a la opinión pública hay que entregarle información, y hay que entregarle información veraz, creíble y ojalá oportuna.
porque eso es lo que espera. Y por eso si no se producen estos temas de dificultades o de desencuentros, donde la inteligencia de la sociedad es mucho más rápida que lo que puede hacer una institución. Por eso termino diciendo de que esa intermediación de la institucionalidad está tremendamente desafiada, y mientras no se asuma que el mundo se digitalizó y que estamos en un contexto distinto, yo creo que esta conversación puede caer en terreno de nadie. Yo creo que tenemos que entender que estamos electroconectados todo el día y que tenemos otros vecinos, tenemos otra realidad, tenemos otro contexto, y que los desafíos de la seguridad vienen principalmente por la ciberseguridad. Todos somos ciberciudadanos hoy día. Y por eso se reúne el presidente, la última vez que se reunieron formalmente en una visita de Estado, un presidente de China y un presidente de Estados Unidos, que fue Barack Obama antes de irse, que viajó a Beijing, de 40 páginas de una declaración conjunta, o 25, no me acuerdo, pero era muy larga, de 40 puntos, 36 eran sobre la ciberseguridad y el ciberterrorismo, y el cuidado de estas cosas. ¿Por qué? Porque las comunicaciones son lo único nuevo que hay en la discusión internacional en el mundo en lo que se refiere al control del poder en el orbe. Y yo creo que la órbita geoestacionaria y las comunicaciones, y de ahí se derivan las disputas comerciales y las diferencias geoestratégicas hoy día, que hay que aprovechar desde una perspectiva de Chile, porque tenemos una posición geoestratégica tremendamente importante y no nos podemos dar el lujo de tener divorciada la política exterior con la política de defensa. Gracias. Pepe, la última intervención. Simplemente quisiera terminar recordando un viejo aforismo periodístico: good news, no news. Ese es un tema que debería estar en la cabeza de todos nuestros políticos, porque si nuestros políticos no saben informar, y si no existe actualmente, sobre todo con los avances tecnológicos, una clara diferencia entre la opinión editorial del medio y la información del periodista, tenemos entonces un problema muy grave, que es el de la dispersión informativa y la falta de homogeneidad nacional con respecto a temas tan vitales como la defensa y como la diplomacia. En ese sentido lo estamos viviendo todos los días. La polivalencia de las Fuerzas Armadas, que teóricamente todos aceptan, pero cuando llega un momento concreto, la crisis de Carabineros, por ejemplo, que empezó a verse muy claramente en febrero o marzo, la necesidad de combatir el crimen organizado en las fronteras. Frente a este problema de que las good news no son noticias, lo que se pone el énfasis es en el derecho. Si el derecho público está o no de acuerdo con ese tipo de polivalencia, porque en el derecho, según el derecho, solo se puede hacer lo que está permitido en el derecho público. En vez de tener interpretaciones extensivas, finalistas, teleológicas del derecho, se pone el cartabón, se pone la meta en el cumplimiento estricto de la ley. En ese sentido, cuando yo invocaba a los historiadores, Góngora, por ejemplo, tiene un acerto muy claro con respecto a nuestra posición de información y de política exterior y de defensa, cuando interrogado por Raquel Correa, le dijo: el problema con nuestra política exterior y de defensa es que una vez ganada la guerra del Pacífico, creímos que los territorios conquistados nos pertenecían desde el principio y dejamos que la defensa de esos territorios correspondiera a los abogados y a las Fuerzas Armadas. Es decir, no había esta distinción, esta coordinación entre comunicación, defensa y diplomacia. Gracias. Quisiéramos, no sé si hay alguien que quiera agregar algo más, si no pasamos a las preguntas. Les pido que me las hagan llegar de algún modo. Por favor, Sergio. Por mientras se hace esa recolección de preguntas,
Estaba acordándome de lo que vimos en la tesis con Laem Yopo, porque el general Izurieta decía los medios de comunicación son vitales para informar, y luego Pablo decía que las Fuerzas Armadas comunican lo que quieran. Yo soy un convencido que falta una especialización dentro de las Fuerzas Armadas en lo que son comunicaciones. ¿Cómo se vería un oficial periodista? Bueno, el director general de Carabineros lo es, pero no, pues el oficial tiene que ser de armas, tiene que ser bueno para la guerra, para la estrategia. Arturo Prat también alguna vez no lo miraron bien en esa época porque era abogado, faltaba una visión. Hoy día las comunicaciones son importantes, tú puedes perder un conflicto, puedes perder, instalar una idea, la recordación por repetición que hablaban recién, justamente por no manejar bien las comunicaciones. Ejemplos históricos pueden haber muchos. Con Mlaen hicimos un análisis del Departamento de Comunicacional del Ejército. Está la María Ignacia aquí, que también lleva años ahí y se ha dado cuenta lo que cuesta muchas veces romper esa cultura de comunicar dentro de las Fuerzas Armadas, que ojalá pueda empezar a cambiar. No sé, usted sabe, general, un oficial, un capitán, un mayor no queda en la Academia de Guerra en el Ejército y su carrera se le trunca mucho. ¿Por qué no agarramos ahí a un hombre, cierto, y le decimos, oiga, usted se va a especializar ahora en comunicaciones? Tiene 15, 20 años, va a llegar a coronel, pero va a ser el hombre ahí. Se debería quizás una idea comenzar a hacer porque falta justamente conocimiento de ese tipo de materias, relacionamiento. El que no conoce, no quiere. Una sola cosa, tienes toda la razón. Y la decisión no pasa por mí. Hace 10 años que estoy en retiro, digamos. Así que pero si hay un déficit, especialmente en el ejército, es su sistema de comunicación. La confesión de parte relevo prueba, entonces. ¿Alguien más? No, nada más. Pasamos a la pregunta, entonces. Voy a partir por esta que me parece muy interesante. Dice, ¿cuál es la visión que tienen sobre los medios de comunicación globales de reciente creación que son controlados por estados nacionales? Por ejemplo, en Rusia o el Global Times en China. ¿Pueden ser una forma de comunicar mejor las materias de defensa y seguridad que otras instancias? Pepe, Cristian. ¿Me podría repetir la pregunta? Ah, de nuevo. ¿Cuál es la visión que tienen, cuál es la opinión que tienen sobre los medios de comunicación globales de reciente creación? ¿Quién la hizo? ¿Es como RT en Rusia? RT, Hispan TV en Irán, claro. Yo creo que son muy legítimas porque son expresiones de la diplomacia pública. Diplomacia pública significa tratar de influir en las opiniones públicas de otros estados sobre los intereses nacionales de cada uno. Pero eso no obsta que sea todo cierto o que sea todo lo correcto, pero abre el debate y entrega información para que justamente los periodistas, los medios, las instituciones de otros países puedan cotejar la información y puedan ir creando con esos elementos y esos insumos otras políticas o ir reaccionando con el objeto de poder canalizar bien el posicionamiento de cada país. O sea, ojalá tengamos nosotros un sistema de comunicación como país de enfatizar nuestro interés nacional en políticas y en situaciones que nos interesan prioritariamente. O sea, el tema de RT con Putin ya falta que le prendan velitas. O sea, han instalado, ¿cierto?, la imagen de este presidente multifacético, superhombre, el nuevo zar de la Rusia. Bueno, y eso va de la mano de un trabajo comunicacional, de un relato comunicacional. Acá yo siempre a mis alumnos les digo, netiemos, o sea, es un poco lo que pasa en Estados Unidos. Si tú ves Fox, vaya a tener una visión del mundo así, diferente a que si ves otros medios como CNN. Los medios son súper importantes y Rusia e Irán en particular lo entendieron bien y tú te mueres lo que es. O sea, de hecho hay, la Deutsche Welle tiene en español también, hay capacidad de empezar a instalar tu mensaje más allá de tus fronteras. Porque, como decía recién Pepe, si uno termina, ¿cierto?, hablándose entre los mismos, vamos a quedar aquí con un debate, ¿cierto? Por eso yo lo primero que hice cuando llegué al Caballero del Streaming, ¿cierto?, le pregunté, se transmite, ¿cuál es la dirección? Esto lo está viendo gente hoy día en Holanda, compañeros míos, ¿cierto? Gente en Arica, en Iquique, tenemos que salir de estos conversatorios y empezar a comunicar.
Y si está el streaming, bueno, aprovechemos eso. Son nuevas formas de comunicación. Y cuando esté grabado vamos a compartir el link, ojalá que se suba a YouTube. Salir de las barreras que hemos conocido en el último tiempo. Lo encuentro interesante. ¿Alguien más quiere aportar ¿Alguien más quiere aportar a esta pregunta? ¿No? Bueno, vamos a la de Luis Palma. ¿A qué se debe que en las noticias de televisión no tengan más espacio las noticias internacionales? Rating. Rating. Si tú partís Mira, yo les voy a contar una historia, aquí con nombre y apellido. A Televisión Nacional el año 2016 llegó una persona que era iluminada. Venía de un diario. Y partió con el IPOM. El informe de política monetaria. Bajó 10 puntos el rating. Y era muy importante. El IPOM da la proyección económica de Chile y había sido una baja importante. Pero Chilevisión debe haber partido en ese tiempo, porque ahora cambiaron la línea editorial, con un homicidio, porque es imagen. Entonces, claro, más importante era el IPOM ese día, no cabe ninguna duda. Pero finalmente tú tienes, y en televisión, tienes que ir adecuándote también a ese juego, a lo más importante o a lo más visual. Es rating. Si fueran las noticias internacionales las que marcan ese día. Bueno, está claro que todos pensamos que es el rating la causa, pero precisamente porque es así, es que yo partía hablando de la responsabilidad del poder político. El poder político tiene que posicionar su información estratégica. Si el poder político no informa las cosas importantes de política exterior y de defensa, naturalmente deja todo en manos del rating. Y yo recuerdo muy bien que cuando flaqueaba la información en algún canal de televisión, existía la clave, el gambito: pongan los goles de Zamorano. ¿No? Entonces, cada vez que apareció un gol de Zamorano, ya se llenaba el espacio. Pero nosotros, como les dije al inicio, hemos vivido periodos de conflictividad internacional, en el cual la cuenta nacional del jefe del Estado demoraba en ese tema un equivalente a 1 minuto, que en palabras significa 185 palabras. Yo decía, perdón. Tito. Solamente para reafirmar lo que tú dices, una anécdota muy chiquitita. En mi primer año de comandante en jefe, me las agencié para que me invitara a Fernando Paulsen, que en ese programa Última Mirada, que tenía una gracia, que deja hablar. Que no es menor en televisión. Y con Paulsen. Y Paulsen a esa hora dejaba hablar. Así que yo aquí iba a, entre comillas, vender mi proyecto Ejército de 4 años, en todos los ámbitos. Y estábamos sentados los dos con la típica capa esta donde lo maquillan a uno. Y llegó un señor desesperado de afuera y le dice: Fernando, acaban de asesinar a Stroessner. Y el gobierno paraguayo decidió no hacerle honores de Estado. Y yo alcancé a pensar, se me fue al tacho la entrevista. ¿En qué consistió la entrevista? El posible funeral ante la muerte de general Pinochet. O sea, se acabó porque ese era mucho más rating que un proyecto ejército en 4 años. El rating manda todo. Hay que llevar agua a su molino. Pero yo quisiera hacer un matiz a esto, más allá que sea lo del rating y todas esas cosas existen, obviamente, y somos testigos de que así sucede. Pero quisiera hacer un matiz. Yo creo que las noticias internacionales son mucho más de las que uno ve, porque los temas tienen conexión internacional. El tema está ponerlas en el contexto internacional o en el contexto nacional. Yo creo que hemos tenido noticias internacionales tremendas que pueden afectar incluso a la imagen nuestra o de países o de la región. El tema migratorio, por ejemplo. Es una noticia internacional. Parece como nacional, pero totalmente uno de los temas centrales hoy día. Este tema que yo enunciaba, el tema del diseño de las ciudades, la segregación en las ciudades, la criminalidad, obviamente que son noticias internacionales desde un punto de vista de cómo se están diseñando hoy día los espacios de convivencia en el mundo, cuando lo que falta justamente es la interacción física, no solo de mirada, sino que de convivencia, que nosotros en Chile estamos teniendo
barrios bastante segregados y que hay que mostrar carnet de identidad para entrar. Y por otro lado están hablando de ciudades y de inclusión social en algunos barrios altos de Santiago. O sea, yo creo que son temas que a la larga la gente no quiere entrar o no quiere conversar de ellos, y tienen resonancia internacional y tienen impacto en la imagen de Chile. Y más allá de eso, yo creo que también está el tema de las habilidades blandas de los comunicadores. Y yo creo que eso lo hemos hablado muchas veces acá y con Pepe y con otros, en lo que se refiere a los entrevistados sobre los temas internacionales en las televisiones o las radios. ¿Sabes cómo se consigue? No sé. El que te dice que sí. Ya, entonces yo creo que justamente, perdón, pero sin presumir nada, porque yo no soy Tarzán, soy parte del grupo de la selva. Pero los lateros hoy día y los relatores de hechos son insignes y son bastantes. Que se le olvida un concepto básico para poder atraer la atención de la audiencia. ¿Cuál es un concepto que se usa en todas las conversaciones pero se aplica poco? ¿Cuál es el tema de la innovación? Y innovar, el ADN del innovador es tremendamente importante. No lo inventé yo, lo inventaron los cientistas políticos o psicólogos o antropólogos americanos o franceses o italianos. ¿Cuál es el conocimiento del producto primero? Ir a hablar de política exterior o de relaciones internacionales sin conocer el producto. Y el producto es Chile y el mundo hoy día. No es solo Chile y no es solo el mundo. Y segundo, tener experiencia y transmitirla, y tener redes y participarlas, no llevárselas para la casa. Y con la idea de llevar y de convencer a otros de que mover el statu quo es una tarea de todos, no es una tarea del comentarista o del que da la noticia en la televisión. Pepe, ¿sientes tú? ¿Pasas tú? Sí. Bueno, siendo las 12:30 y tal como programamos, sí, pero podemos seguir la próxima semana, no hay problema. Si no hay alguna otra pregunta en la sala, acá. Pero por Dios. Sí. Está en este tema de las comunicaciones hoy día, se habla mucho y está moda, por decir, las fake news. Entonces, ¿qué puede incidir las fake news en lo que hemos estado comentando acá, el tema de la defensa, el tema de las relaciones? ¿Son tan dañinas o cómo se pueden combatir a juicio de algunos? Cristian, te la doy a ti esa pregunta. Las fake news son justamente muchas veces operaciones de inteligencia. Se han sabido, por ejemplo, en lo que eran los incendios forestales, que mostraban imágenes de soldados, porque el civil no conoce, entonces ve a alguien con mimetismo, ¿cierto? Con las botas rotas, y así tiene al ejército, a los brigadistas de la Brife. Y una foto de un norteamericano, de un tema totalmente absoluto, pero tú vas instalando una imagen. Esa imagen, no sé, el ejército propiamente tal, no puede salir a responderla de inmediato. Entonces ya perdiste el primer golpe, que es el golpe comunicacional. No es tarea mía, yo los quiero mucho, soy reservista, soy muy amigo de gente que conoce usted, Diego González, pero la labor que tiene uno, ¿cierto?, es apoyar, comunicar, porque ahí viene, ¿cierto?, justamente lo de los fake news. Te recomiendo una serie en Netflix que se llama Nada es privado, que te habla justamente como Cambridge Analytics, tanto en lo que fue el Brexit como la campaña de Donald Trump, lograron instalar una imagen. Hay un ejemplo notable también de lo que una operación, porque estas son operaciones finalmente que hicieron en África. Si no entramos, ¿cierto?, a preocuparnos de las fake news, esta cuestión puede terminar algún día en algo mucho peor, porque desde que se crearon las fake news como tal, no había una crisis como las tres que nombraba Loreto atrás. ¿Qué va a pasar después y cómo se van a enfrentar? Es tema como de discusión conjunta. Daniel. Una consulta al panel. Si supuestamente la política de defensa y la política de relaciones exteriores son políticas de Estado, ¿cómo se relacionan ambas? Y si existe o quién debiese establecer una política comunicacional estratégica para que el pueblo sepa cómo funciona el sistema. Te la dieron directo. Bueno, creo que a eso me referí cuando hablé de esta experiencia que tuve en el Departamento de Estado, del trabajo conjunto. Ese tipo de observación se soluciona en la base,
que los diplomáticos trabajen con los militares y los militares con los diplomáticos para que tengan un mensaje único, homogéneo. Y lo que se ha planteado también por el panel, de que exista un sistema de comunicación establecido en cada una de las unidades que tienen relevancia tanto en la diplomacia como en las Fuerzas Armadas. Pero realmente ese es el motivo de una renovación, de una reestructuración del Estado. Ya estamos en la renovación de las instituciones, que es un gran tema que estamos viendo en estos días. Pero le podría decir algo yo. Yo creo con lo que dice Pepe del trabajo conjunto, ojalá ese trabajo conjunto fuera de personas que ya tienen alguna experiencia y tienen alguna capacidad mínima, aunque sea de decisión. Porque si no, ese trabajo conjunto es eterno, porque tiene que pasar por 17 canales antes de tomar una decisión de lo que están trabajando. Sí, el problema es que la comunicación estratégica básicamente es de gobierno y no una política estatal que nos permita efectivamente... Bueno, esa Daniel, es quizás La creación de un consejo estratégico. Sí, es que ahí hay un déficit del Estado, hay un déficit general, pero eso es para otro seminario. Chile no lo tiene. Chile no tiene una institucionalidad al respecto. No tiene. Y es un déficit tremendo. La última. Lo mío era muy parecido y un tema, porque es el tema recurrente, hubo consenso en ustedes que aquí hay problemas estructurales del aparato estatal que atentan contra una buena información. Y eso, independiente de la ley, de la cultura y de los avances que nos nombraba el ex subsecretario de Defensa en el sistema ministerial, han sido paulatinos y falta una cosa cultural, endógena, ¿eh? Porque esto no saca solamente por ley. Hay todavía aparatajes de ciertos puestos del Estado donde no quieren impenetrarse. Yo conté una anécdota muy breve. En un momento me tocó ser jefe de gabinete de un ministro de Defensa y ese ministro de Defensa se le puso en la cabeza que como símbolo el ministro de Defensa debía volver a Centeno. ¿Cierto? Estaba en el Diego Portales, tenía que volver a Centeno. Entonces empezó a explorar en qué parte, cómo volver a Centeno al viejo Ministerio de Defensa. Y volvió. Justo como volver a Centeno, se fueron todos los comandantes jefes de otro lado. O sea, el propósito que quería, que era formar un pentágono, No funcionó. no funcionó. Y quedó el ministro de Defensa solo. Sí, claro, hay un símbolo, los comandantes jefes tienen oficinitas ahí, todavía van a cada cierto rato, part-time. Pero es un tema cultural, Claro. que es mucho más allá de la mera ley. Yo le preguntaba una vez a un amigo mío que era jefe de Estado Mayor conjunto, decía, mira, ¿cómo? Ah, no, esto lo conjunto, ahora sí que está espléndido, me decía. No, porque ahora es lo que ha funcionado. Cuéntame una cosa, ¿a quién le manda los oficios tú? Bueno, a los jefes de Estado Mayor. No a los comandantes. No, a los jefes de Estado Mayor. Entonces no ha cambiado nada. Esto es cultural, no es de ley. Es lo que dije yo al principio. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos el próximo martes en la NEPE. Muchas gracias.